¿Qué tal? Hasta ahora hemos hablado de cómo podemos atrapar y procesar una excepción que algún otro método produce. Pero como programadores de Java también tenemos la posibilidad de nosotros mismos lanzar una excepción dentro de nuestros métodos. Para poder lanzar una excepción en un código Java utilizamos el comando, la instrucción throw, que no debe confundirse con la cláusula throws, que es para declarar el tipo de excepciones que un método puede lanzar. Throw lo que hace es efectivamente la acción de lanzar una excepción. Para lanzar una excepción mediante throw, ponemos en primer lugar el comando throw seguido de la creación de un objeto de tipo exception. Cualquier objeto de tipo exception que descienda de la clase exception o incluso que descienda de cualquier clase de tipo throwable. Todos los que desciendan de la clase de tipo throwable son propensos y pueden ser lanzados mediante el comando throw. Aquí en el método main de esta clase tenemos nuestro bloque try catch, y dentro del bloque try tenemos el método lanza excepción. El método lanza excepción que vemos aquí tiene un bloque try, y dentro de dicho bloque try tenemos este comando throw y después seguido de la creación de un objeto de tipo exception. Esa misma excepción se lanza aquí, se produce la excepción y este mismo bloque try procesa la misma excepción que se está lanzando en este momento. Dicha excepción es capturada a su vez en el bloque catch, y aquí este objeto exception es el que se recoge producto del objeto que se lanzó aquí mediante el comando throw. Después se hace una impresión por pantalla y la misma excepción se vuelve a lanzar para ser tratado posteriormente por el método que invoque a lanza excepción, que en este caso fue el método main. Esa es la razón por la cual tenemos aquí la cláusula throws exception. Voy a quitarla tantito y podemos ver aquí que cuando yo quito la cláusula throws exception me manda aquí un error porque estoy relanzando. Yo aquí lancé primero la excepción y luego en el catch estoy relanzando, pero como estoy relanzando la excepción tengo que indicarle al método lanza excepción mediante throws exception que este método puede producir una excepción de tipo exception. En el caso específico de este método lanza excepción, siempre va a producir, siempre va a lanzar excepciones de este tipo exception. Al indicar que lanza excepción puede lanzar una excepción, en este caso de tipo exception, que es la superclase, estoy obligado entonces, cuando invoco el método, aquí dentro del método main, cuando invoco el método lanza excepción, estoy obligado o bien a tratarlo mediante un bloque try catch, o bien a declararlo en el cuerpo del método main. Si yo quitara mi bloque try catch, quito el bloque try catch, entonces me va a mandar un error aquí en lanza excepción, y aquí con la ayuda de NetBeans podemos ver que me está diciendo que tengo que añadirle la cláusula throws. Un momento, aquí si me pongo aquí dice que no estoy reportando la excepción exception y estoy obligado a cachar dicha excepción o a declararla mediante throws. Entonces por esas razones que tenemos aquí obligatoriamente el método try catch. Voy a ejecutar este código, run file. Y bueno, empezando por el método main, entra al bloque try, ejecuta el método lanza excepción y dentro de lanza excepción se ejecuta esta impresión por pantalla, que es lo que tenemos aquí, método lanza excepción. Después que se ejecuta esta instrucción por pantalla, se lanza la excepción y a su vez, como ya habíamos dicho, dicha excepción se captura, aquí mismo se lanza y aquí mismo, en este mismo bloque, se captura. Se lanza aquí y se captura en el catch y aquí está el objeto que se captura. Después de que se captura, vemos aquí que está este mensaje de error. La excepción se manejó en el método lanza excepción, que es lo que tenemos aquí. Y nuevamente se relanza la excepción como ya vimos. Una vez que se relanza la excepción y entonces pasa acá, dice que la excepción se manejó en método main, que es el mensaje de error que tenemos aquí. Se produjo la excepción efectivamente en lanza excepción y se manejó en el catch aquí en el método main con este mensaje de error. Finalmente, después de terminar el bloque try catch, tenemos el método no lanza excepción, que únicamente nos sirve para demostrar cómo funciona el bloque finally.
no lanza excepción, no, efectivamente no lanza ninguna excepción, simplemente aquí en el try hacemos una impresión por pantalla, el catch no funciona aquí, o bueno, más bien no tiene ninguna utilidad porque no hay nada que pueda producir una excepción aquí. Pero aquí el fin de este método simplemente es comprobar que finally se ejecuta, sea que se lance o que no se lance una excepción. Y aquí está, se ejecutó finally en no lance excepción. Y finalmente el fin del método no lanza excepción. No lanza excepción. En cuanto a al orden en el que se ejecutan las instrucciones dentro de los bloques try catch, no siempre son necesariamente secuenciales con el resto del código. A veces se adelantan un poquito, a veces van en el orden que debe ser. El fin de este comando throw, como hemos dicho hasta ahora, es el lanzar una excepción. Y esto suele ser útil cuando nosotros tenemos un constructor, por ejemplo. Tenemos una clase cualquiera que nosotros creemos como programadores. Y en esa clase tenemos pues el constructor para construir los objetos de dicha clase. Y a veces pues podemos querer tener algunas reglas para que los inicializadores o las propiedades con las que se inicializa dichos objetos pues sean válidas de alguna manera. Y si no lo son, pues entonces se lance una excepción mediante el comando throw. Otra manera en la que suele ser útil utilizar el comando throw es cuando nosotros mismos tenemos o creamos una excepción personalizada que se ajusta a nuestras necesidades o a lo que queremos destacar como una excepción, y entonces con el comando throw nosotros lanzamos nuestra propia excepción dependiendo de algo que se produzca o no. En este ejemplo que se puso sobre el lance excepción, siempre se va a lanzar una excepción de tipo exception en este caso, pero podríamos tener cosas muy diferentes. Por ejemplo, aquí en lance excepción int número mayor 0, por decir un ejemplo, y podríamos decir if número mayor 0 es menor que 0, entonces si eso pasa, entonces que lance una excepción. Throw new exception, e incluso le podemos mandar un mensaje de error. El método lanza excepción no puede recibir números menores de 0, por ejemplo, ¿no? Las excepciones. Entonces aquí vamos a mandarle un -1. Voy a quitar esto tantito. Voy a quitar esta porción un momento. Date cuenta como aquí sigue siendo necesario poner el throws. Si yo lo quito, me va a mandar un error aquí. Necesito decirle que este método va a mandar una excepción. Y aquí, si yo pongo, vamos a concatenar el objeto más m. Recuerda, este es el objeto exception que está capturando. Entonces voy a ejecutar esto. Y vemos método no lanza excepción. Y después la excepción se manejó en main java.lang. A ver, permíteme. Aquí. Vamos a borrarlo de aquí y ponerlo aparte. System.rr.primeline. Y simplemente vamos a dejarlo así. Ejecutamos. A ver si la excepción se manejó en main. Aquí que es este mensaje de error. Método no lanza excepción. Fin del método no lanza excepción. Y aquí nos está indicando la excepción que se lanzó. Que fue porque no se cumplió una condición. Y aquí dice el método lanza excepción no puede recibir números menores de 0. Que es el mensaje de error que yo le mandé aquí. Y algo así podríamos hacer también cuando nosotros queramos que nuestros métodos por alguna razón lancen una excepción si algún valor, si algún parámetro o si alguna cuestión se viola dentro del uso del método como tal, o como ya te decía hace un momento, cuando se viola
o se ponen parámetros equivocados al momento de inicializar un objeto de nuestras clases. Bueno, pues esto sería todo por esta clase. Te saluda Javier Vázquez. Hasta luego.